Hola, hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de cada jueves. Realmente es una gran alegría para nosotros encontrarnos cada jueves aquí desde donde estamos nosotros en Buenos Aires, pero conectados con todas partes del mundo. Recién estábamos viendo todos que nos decían dónde estaban, escríbanos en el chat dónde están, porque lo vamos a ir pasando y además nos encanta ver cómo unimos sefaradíes y no sefaradíes, judíos, no judíos, todos interesados por nuestra cultura sefaradí y toda la historia, las tradiciones y todas las novedades que traemos cada uno de estos jueves. Te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buenas tardes, buenas noches, buenos días de todo el mundo que nos están acompañando. Eh, les mandamos un beso grande y les agradecemos como siempre que nos acompañen en cada actividad de los jueves y les vamos a dar ahora algunas informaciones. Sí, comenzando, como les vengo diciendo últimamente, es que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Con eso tiene dos ventajas. La primera, que es la mejor, es que van a estar informados de todos los videos, de todas las charlas que quedan registrados ahí. En menos de 24 horas, todo lo que suceda hoy va a estar registrado ahí y ustedes se van a ir enterando. Así que suscríbanse en nuestro canal de YouTube, ahí mismo donde están viendo lo que están viendo por YouTube. Les recuerdo que esto se transmite por YouTube y por Facebook. En Facebook ponen me gusta a la página y en YouTube ponen suscribirse con la campanita para que les avisemos cuando hay un video. Así que con eso el primer beneficio es que se enteran y el segundo es que vamos a ver si llegamos a que la gente de YouTube también sea parte del apoyo que recibimos y nos dé algunos ingresos también porque ustedes miren solamente. Así que eso sería muy interesante. Y vamos a ver qué es lo que tenemos el jueves que viene. Bueno, el jueves que viene tenemos una interesante charla con Sofi Bejarano de Goldberg sobre la importancia de rescatar las historias familiares. Sofi es una escritora de México. Ella es autora de las novelas Lunas de Estambul y El Jardín del Mar, en donde ella cuenta parte de las historias materna y paterna de su familia. Y será muy interesante porque nos contará exactamente esto, la importancia de rescatar las historias familiares para obtener así las raíces de uno y sentirse dentro de un marco familiar más interesante. Y tenemos ahora la presentación de hoy. Tenemos como invitada a Katia Skolnik. Ella es directora y fundadora del Centro Carvajal Sefarad. Se especializa en investigación histórica, principalmente en estudios judíos, sefardismo y criptojudaísmo. Tiene una investigación de campo de más de 15 años sobre el Nuevo Reino de León y la Nueva España. Ha descubierto importantes hallazgos arqueológicos relativos a la comunidad judía novohispana y del Nuevo Reino de León, que huyó de España y Portugal tras el Edicto de Granada. Es investigadora documental y de campo y realiza expediciones de investigación en México y Texas en busca de evidencias arqueológicas. Dirige el Departamento de Genealogía del Centro Carvajal Sefarad, donde se han realizado más de 4.000 estudios genealógicos, además de miles de trámites con resultados exitosos para la Ley de Nacionalidad Sefaradí, de nacionalidad española para sefaradíes. Entre sus proyectos se encuentra la investigación y restauración del histórico Gran Hotel Ancira, Patrimonio de la Nación por la UNESCO, donde realizó el Museo del Sitio, en el que fue además museóloga y curadora. Hola, bienvenida Katia. Hola, muchísimas gracias, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, primeramente les quiero agradecer a ustedes, al Centro Cultural Sefarad y a Liliana y a Marcelo, obviamente son nuestros anfitriones. Gracias por la invitación. Como comentas, es muy importante este estudio y esta divulgación sobre los judíos de Sefarad de todos los tiempos. Y bueno, nos vamos poniendo un poquito de nuestra parte para que esto
se vaya llenando cada día más, ¿no? Y vayamos poniendo todos esos huecos históricos. Estamos ansiosos por escucharte. Vamos a recordarle a todos que quienes tengan que hacer comentarios o preguntas la escriban en el chat, que para el final de la presentación la estaremos consultando a Katia y también nos cuentan sus opiniones o lo que quieren. Así que, Katia, te dejamos. Hay mucha gente escuchándote, ¿eh? Ah, qué padre, qué bueno. Me da muchísimo gusto. Bueno, vamos a empezar primeramente Shana Tová, para todos nuestros amigos judíos y amigos no judíos. Este es el Año Nuevo Judío la semana pasada y la próxima semana tenemos Yom Kippur, así que también les deseo Gmar Hatima Tová. Pues obviamente es muy interesante que esta plática la demos en medio de estas fechas tan relevantes para nuestra vida, para nuestra historia. Y más ahora que muchos de nosotros podemos celebrar estas fiestas en libertad y de manera abierta, no como muchos de nuestros antepasados, que en diferentes épocas históricas han vivido situaciones mucho más complicadas. Mi nombre es Katia Shkolnik, soy la directora del Centro Carvajal Sefarad. Me dedico a la investigación hace muchísimos años. Y nosotros somos un centro de investigación, tenemos varios departamentos dentro del centro que dirijo. Tenemos departamentos de genética, documental, obviamente, archivo histórico. Hacemos bastante investigación de campo y también ¿qué más tenemos? Y documentamos básicamente en todo el Nuevo Reino de León y, el Nuevo Reino de León vamos a ver lo que es. Buscamos evidencias arqueológicas y vamos documentando todo esto. Permítanme un segundo. Pues obviamente todo va a empezar, por lo menos en esta parte de nuestra historia, con el Edicto de Granada. Ya sabemos que nos vamos a confrontar ante una situación de expulsión. Yo creo que mucha gente, además de mí, trabaja esta área de manera mucho más profunda. Y yo les voy a ir pasando, al principio vamos a pasar una serie voy a ir cambiando un poquito de slides, ¿ok? Vamos a hablar un poquito aquí, por ejemplo, en esta toma vemos a la escultura que está aquí hecha en Monterrey, Nuevo León. Nosotros, tanto yo como el Centro Carvajal, nuestra sede está en Monterrey, Nuevo León. Somos un estado al noreste de México, del cual estoy muy orgullosa y realmente, por muchos sentidos, es un estado pujante, con una gran industrialización, muy reconocido tanto por su calidad empresarial como de las universidades que tienen, educativamente. Siempre Nuevo León, Monterrey ha estado a la vanguardia en una serie de áreas que actualmente también hemos ido desarrollando ya muchas más áreas, tenemos grandes museos. Y la verdad cuento esto porque hay que saber un poquito por qué pasa todo lo que nos pasa en esta área y por qué Nuevo León y Coahuila es tan diferente del resto de nuestro país, de México. Aquí vemos también que está una estrella de David que está hacia el noreste y que también incluye una parte de Texas. Eso es porque cuando nuestro gran gobernador Luis de Carvajal de la Cueva funda el Nuevo Reino de León. El Nuevo Reino incluía esta parte de Texas, de la cual vamos a hablar en un momento. Luis Carvajal de la Cueva nace en Mogaduro, que es una provincia de Trás-os-Montes, en la raya de Portugal. Y fue hijo de Gaspar de Carvajal y de Francisca de León. Tuvo una esposa que se llamaba Guiomar Núñez. Todos ellos eran parte del seno de una familia judía, que obviamente en algunas épocas se les llamaba cristianos nuevos, pero esta es su ascendencia. Y ya para 1579, Felipe II le otorga a Carvajal una capitulación y lo nombra el primer gobernador del Nuevo Reino de León. Pero algo que es muy interesante es que vemos un cuadro que realmente no existe un cuadro todavía bien definido,
pero debemos de pensar que la extensión de este territorio eran aproximadamente unos 702.244 kilómetros cuadrados. O sea que estamos hablando de un territorio enorme, que luego más adelante va a causar obviamente grandes envidias y nadie va a perdonar el origen judío de Carvajal. Aquí vamos a ver que está abarcando Nuevo León, parte de, o sea, Coahuila, Tamaulipas, que está un poco hacia la costa, hacia la derecha, que lo vamos a ver, Durango, parte de Texas, y bueno, es un territorio muy amplio. Sin embargo, vamos a ver que es Nuevo León y Coahuila, el área donde vamos a encontrar, o hasta este momento nosotros hemos encontrado una concentración total de criptojudíos, de judíos secretos. Y de esta zona y de este territorio vamos a hablar. Y, por ejemplo, si pusiéramos un poquito de perspectiva en esta plática, hace unos años hice un estudio para el Hotel Ancira, el Gran Hotel Ancira, que es Patrimonio de la Nación. Ahí estuve a cargo de la investigación, hicimos un museo. Y dentro de este estudio estudiamos mucho las épocas de 1910, 1912, y entonces teníamos, viendo los censos de aquella época, estamos dándonos cuenta que esta misma gente que estaba localizada ahí era la misma gente que fundó o que inició los primeros habitantes del nuevo Reino de León, y de los cuales se casaron entre ellos, y hasta el día de hoy encontramos a estas familias con esta endogamia y con esta relación tan grande que asciende pues obviamente a cientos de miles de personas que son quienes viven en este territorio. Claro, ahora vive gente que ha llegado de fuera, pero sigue muy concentrada este grupo del que vamos a hablar en un ratito. Hablando sobre Carvajal de la Cueva, la nave de Carvajal sale de Sanlúcar de Barrameda en 1580 y aproximadamente con 196 personas. Claro que estas son cuestiones documentadas que aparecen, pero obviamente esas son las que vienen declaradas. No sabemos cuánta más gente pudo haber venido. Entre ellos viene su hermana Francisca Núñez, el esposo de ella, Francisco Rodríguez de Matos, y los hijos. A este grupo la vamos a conocer como la familia Carvajal. Luis Rodríguez de Carvajal también es un personaje muy importante, una persona que va a ser muy importante para nuestra historia de México, y quien es el sobrino de Luis, y el que va a estar apegado. De hecho, a uno lo conocemos como Luis de Carvajal de la Cueva, al otro lo conocemos como Luis Carvajal, el mozo por joven. Este muchacho que desafortunadamente, igual que toda la familia, vive en tantas desgracias consecutivas, llegó a tener puestos aquí en el nuevo Reino de León y bueno, era un heredero de Luis. Él nace en Benavente, para mí más o menos un aproximado de 1547, es del otro lado de la raya, del lado de España. Y tiene otras hermanas, que están los hermanos grandes, son Gaspar Baltasar, Isabel Rodríguez de Andrade, Catalina de León y de la Cueva, Leonor, Miguel, Mariana y Ana, de quien también comentaremos un poquito más adelante. Este es un libro de la familia Carvajal, de Alfonso Toro. Como ustedes se dan cuenta, este tomo es de 1944. La familia Carvajal, pues sí representa de alguna manera, es una familia muy importante, con una historia muy trágica. Ha inspirado muchas obras de teatro. Hay algunas obras de teatro de Sabina Berman, con Hernán Galindo, que es un gran director de teatro. Presentamos hace un par de años otra obra sobre la vida de Mariana, de Carvajal. E incluso tenemos aquí un cuadro de Diego Rivera, quien también Diego Rivera se reconoce a sí mismo, fue el esposo de Frida Kahlo, y él se reconoce a sí mismo como un descendiente de sefardíes.
Perdón. Claro que esta historia merece varios capítulos. No vamos a poder tener una plática, detenernos en una sola área, así que voy a hablar un poquito en general. Carvajal de la Cueva logra grandes objetivos en su vida. A pesar de todo ese corto tramo a que lo agarra la Inquisición, pero creo que de alguna manera, si no hubiera sido por él, toda esta descendencia de cientos de miles de personas, pues no existiría, y de alguna manera logró ese objetivo, que era tener una comunidad, o sea, lograr un espacio de libertad donde no fueran a morir o a ser convertidos por la fuerza todas estas familias, ¿no? Desafortunadamente, para 1590, más o menos es detenido Carvajal estando en Monclova. Monclova está aquí cerca, en Coahuila. Es detenido y lo llevan y lo encarcelan en la Ciudad de México, donde posteriormente morirá. Y se queda a cargo en esta zona otro judío que se llama Gaspar Castaño de Sosa, quien tiene una historia muy interesante también, quien fue el primer gobernador de Monterrey, digamos, de aquí de Monterrey, porque fue puesto por Carvajal de la Cueva. Y vamos a ver que Gaspar Castaño de Sosa en un momento dado se ve ante la disyuntiva, difícil disyuntiva, porque en Monclova tiene más de 200 personas que están ahí, que estaban un grupo familiar enorme, y que debe de sacarlo de esa zona porque ya atrapan a Carvajal. Y si a Carvajal, al gran Carvajal, lo han retenido, bueno, pues ¿qué podrían esperar cualquier otra persona, no? Pues ya quedaban, ahora sí que quedaban realmente muy expuestos. Entonces es Gaspar Castaño de Sosa quien se va a llevar a esta gente y se van a ir hacia Nuevo México. Y pienso yo que de ahí de Nuevo México la mayoría regresa a lo que va a ser Monterrey. De la familia de los Carvajal, que como comento es una historia muy larga, mucho más compleja y muy interesante y muy poco estudiada también, porque nada más está basada en los escritos en los archivos de la Inquisición. Sabemos que Baltasar y Miguel, que eran los grandes, huyeron, bueno, Baltasar y Miguel, perdón, huyeron hacia Italia y Turquía. Los demás murieron la mayoría quemados en el auto de fe del 8 de diciembre de 1596. Nosotros anualmente tenemos un evento, cada año lo hemos tenido en el Museo del Noreste, en la Plaza Fátima, hacemos alianzas con diferentes museos, incluso en la Sinagoga Justo Sierra de la Ciudad de México, también hemos hecho eventos ahí. Perdón. En este evento básicamente vamos recordando anualmente a la familia Carvajal y a todas estas personas que muchos conoceremos sus nombres, muchos no, o no quedan huellas de ellos, desafortunadamente. Pero después de la muerte de esta gran parte de la familia y de muchas personas más en este auto de fe de 1596, quedan vivas Mariana y Ana, Anica, la más pequeña, pero 5 años después, Mariana muere torturada también, bueno, vive torturada porque además se considera que está loca, pero obviamente era una mujer que la mantenían desnuda en una zona de algo muy terrible y muy humillante. Y bueno, ella muere en Autofe el 25 de marzo de 1601. Y aunque parezca increíble, Ana, la más pequeña de todas, no la matan en esa época. Tienen que transcurrir 48 años para que ella muera en otro auto de fe en 1649. Definitivamente creo yo que cuando hablamos de la comunidad judía de la Nueva España y del Nuevo Reino de León, estamos hablando de una comunidad heroica, de una comunidad que creo que luchó con todas las formas que pudo, pero bueno, a veces la fuerza la tienen otras personas y aquí lo que nos toca es
poder contar un poco más o no olvidar y que sean parte de nuestra memoria. Aquí voy a comentar estábamos hablando sobre Mariana. Tenemos este cuadro de aquí abajo, es un mural de Diego Rivera, se llama Sueño de una tarde dominical. En la Alameda Central, este mural pues tiene una serie de personajes de la historia de México muy importantes, de todo tipo. Vamos a encontrar a mucha gente que forma parte de nuestra cultura de México. Y a la izquierda a mi izquierda pueden encontrar, arriba vemos un extracto de doña Mariana de Carvajal, donde la pinta Diego Rivera. Aquí vemos el extracto, está en la parte superior de donde está en el mural en general. También vemos del otro lado otro grabado que se encuentra en el Libro Rojo de 1870, que es la ejecución de Mariana de Carvajal. Sobre Luis de Carvajal, Joseph Lombroso, pues definitivamente tenemos muchísimo que hablar. Realmente esto se merece un estudio muy amplio, pero bueno, Joseph Lombroso o Luis el Mozo, Luis de Carvajal, escribió unos manuscritos muy importantes, unos de los cuales estuvieron perdidos durante 80 años y hace un par de años fueron encontrados y presentados en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Yo asistí al recibimiento de tales manuscritos y esperemos algún día que estos manuscritos estén en Nuevo León y además que la gente pueda conocer de una manera más sencilla y comprender de una manera más clara lo que dicen, porque aquí hay una cuestión complicada. Hemos aprendido toda esta historia con un lenguaje muy complicado, entonces la gente no logra a veces contar la historia, ¿no? Y es muy necesario usar un lenguaje más sencillo para que todos podamos contar esta historia y transmitir la historia de forma también oral y que nuestros hijos la conozcan. Porque ya que no todo el mundo va a estar leyendo estudios históricos, ¿no? Que es un gran trabajo, pero también es necesario que lleguemos a la gente en general. De esto, por ejemplo, algo que para mí ha sido importante en los últimos años es cambiar una cuestión en cuanto al lenguaje inquisitorial. Primeramente, creo que es muy importante cuando hablamos de los judíos del siglo XVI, XVII, todos estos judíos que estuvieron en la época inquisitorial, creo que es muy importante no llamarles ya cristianos nuevos, ni conversos, marranos, herejes, ya que este es un lenguaje humillante y es un lenguaje irrespetuoso que ha utilizado durante años lo utilizó la Inquisición y posteriormente se ha seguido utilizando por parte de los historiadores e investigadores. A veces escuchamos conferencias y siguen hablando de los mismos judíos como herejes. Y creo que es tiempo de ver cómo más bien se veían los judíos a sí mismos, cómo es como yo me vería en este momento. Si sucedieran, y Dios lo mande, una situación similar a la que pasaron ellos. Ellos llevaban 1500 años en España, en la zona en la península ibérica. Realmente, a final de cuentas, se veían como judíos, vivían como judíos, tenían costumbres de judíos. Entonces, el hecho de que llegan a convertirlos no los convertía en otra cosa de pronto, ¿no? Y además es muy difícil que una persona quiera convertirse a una religión donde te están torturando o te están forzando o están matando a tu familia. Entonces yo creo que es muy importante empezar a cambiar este tipo de lenguaje. Yo creo que debemos llamarlos judíos, judíos secretos, criptojudíos, judíos que fueron forzados a la conversión. Podemos hablar de otra manera de ellos y de una manera más respetuosa, que creo que es como ellos se veían a ellos mismos. Además, la mayor parte de los estudios están basados en archivos inquisitoriales.
Pero no se nos olvide que el Santo Oficio cometió delitos contra la humanidad. Por lo tanto, también es importante comprender que la mayor parte de lo que van a extraer de estas confesiones son extraídas bajo tortura. Entonces tenemos por un lado lo que no quiere decir la persona judía que está bajo el ojo inquisidor, lo que tiene que inventar para que no puedan agarrar a otros, más lo que es forzado a decir porque es lo que es necesario decir. Entonces realmente creo que vale la pena ahora, también para todos ustedes quienes están interesados en la investigación, recordar que para poder hacer un estudio sobre los judíos, también tenemos que pensar un poco como pensaban los judíos, y eso nos va a dar les va a dar muchas herramientas a la hora que quieran encontrar cosas, y ahorita van a ver por qué lo comento. También es importante considerar para próximos estudios que los archivos inquisitoriales son un excelente recurso antropológico para estudiar más que nada el cristianismo de la época. Entonces yo creo que tenemos que abrirnos a una etapa nueva de investigación. Estas comunidades judías en la Nueva España y en el Nuevo Reino de León tienen una historia que aún hace falta contar. La verdad histórica, pues solamente lo saben quienes viven en secreto, y es mucho más difícil porque también utilizaban, entre ellos se manejaba un lenguaje encriptado, o sea, criptojudíos también tenían su manera de poderse entender entre ellos. Algo que es importante y que debemos comprender, yo pienso, es que los judíos que vivían en la península ibérica tuvieron 4 meses para salir. Algunos tenían la posibilidad, otros no tenían dinero, otros tuvieron cómo, otros no podrían dejar a una persona enferma. Yo creo que las circunstancias siempre hay que pensarlas y ponerse un poco en la situación en que se encontraban en ese entonces. Si en este momento es tan difícil para uno a veces poder salir de una situación complicada, imaginemos esta misma situación hace 450 años, en que claro que no había ese dinero, no había los transportes, no había, o sea, realmente vivieron una situación bastante caótica, ¿no? Fue una tragedia, definitivamente, las familias se separaron. Debemos de considerar ahorita que hay sefaraditas y descendientes de sefaraditas en todo el mundo. Actualmente, por los estudios de ADN, podemos llegar a encontrar mucho más respuestas de las que podríamos haber encontrado anteriormente. En el departamento de genética que lleva la doctora Eva Palacios aquí con nosotros en Monterrey, por ejemplo, ya nos hemos dado cuenta de una serie de cosas, que cómo es posible que gente que no salió de este territorio en 430 años, 420 años, pueda tener familiares judíos en otras partes del mundo. Y bueno, esa es la realidad. Se separaron familias y las familias fueron a dar, bueno, seguramente unos a Brasil, otros a Bulgaria, otros a Turquía, otros a Nuevo León, y así sucesivamente, ¿no? Lo que sí es importante es que debemos entender que la gente que quedó inicialmente en España y Portugal, bueno, porque luego se movieron, recordemos que ellos, una gran mayoría de personas se fueron a Portugal hasta quedar atrapados ahí, pues organizáronse redes de espionaje, siguieron viviendo su judaísmo en secreto. Y no olvidemos que esa gente se siguió moviendo, tratando de escapar durante las siguientes generaciones. O sea, no hay algo estático, no estamos hablando de un suceso único que sucedió una sola vez. Estas familias seguían tratando de encontrar la manera de salir y llevar una vida como la que querían llevar. Tan es así que podemos darnos cuenta que, por ejemplo, para 1580 que llega Carvajal a México, pues ya llevaba cuántos años que había sido el edicto. Y si vemos un poquito más adelante, vamos a ver que todavía llega gente para el 1700. Entonces, vamos a ver que
Y además no nos olvidemos de este gran movimiento que existe dentro de Europa de los judíos. También eso es algo muy importante. Dentro de este tema, algo que es muy interesante es que me encontré yo dentro de mi estudio, de mi trabajo, con diferentes etapas en mis metodologías de trabajo. Y en la primera etapa, por ejemplo, bueno, son dos las que marcan bastante mi etapa de investigación. La primera es esta nueva entrada a un mundo que puede indicar hasta incluso místico, que es algo que es sorprendente, el descubrir joven que existía este universo tan extraño que era el del criptojudaísmo. Recuerdo cuando llegué a vivir a Monterrey, porque nosotros somos del Distrito Federal de la Ciudad de México, llegamos a vivir aquí a Monterrey y yo era un estudiante en esos días, empecé a hacer muchos amigos y muchos me decían, ¿cómo te llamas? Bueno, me llamo Katia Shkolnik. Me decían, ay, ¿ese apellido qué es? Bueno, es apellido judío. Ay, aquí todos somos judíos. Y yo decía, ¿por qué dicen eso si encuentro que tienen santos en las casas? Si no veo que son católicos. Y bueno, platicando con mamá, me dice, Katia, esto es parte de lo que se llama el criptojudaísmo. Y esto, bueno, empezó a revelarse de alguna manera ya con la llegada de una gran estudiosa que es Alicia Bogman, a quien respeto mucho, y quien dio una plática en el 96 en donde la gente realmente, lo que es la élite, la verdad, porque hay que reconocer que esa es la gente que estaba presente en este museo, la gente tenía una conciencia clara de ese origen judío y la gente se paraba queriendo saber sobre sus apellidos, sobre sus orígenes, qué había pasado. Desafortunadamente, bueno, digamos, a partir de ese momento, pues empiezas a leer todo tipo de libros y buscar todo tipo de cuestiones y desafortunadamente me encuentro con una serie de interpretaciones rebuscadas, encuentro una gran cantidad de negacionismo también. Y obviamente esto llegó a afectar mucho la investigación incluso de otros investigadores que llegaron a Monterrey buscando a estos judíos, ¿no? Y bueno, no era posible encontrar lo que uno busca, ¿verdad? Trataba yo de buscar evidencias en los municipios y era mucho, mucho más complicado, justamente debido a que no buscas en el lado correcto cuando no tienes la información correcta. Entonces ahí viene lo que vendría a ser nuestra segunda etapa. Y en esta segunda etapa me dediqué básicamente a buscar lo que eran ya todas las investigaciones primarias y de esa manera evitar de alguna manera todo este tipo de interpretaciones que pues terminan afectando la realidad. Entonces, entre puras investigaciones primarias, documentos, actas, y bueno, llego a un punto en que me doy cuenta que realmente la gente, que sí existe esto, que sí es real este criptojudaísmo, que es enorme, pero que se ha creado un vacío histórico muy grande debido justamente, justa y desafortunadamente, a toda esta confusión que habían creado algunas de las personas. Y esto también nos lleva a otra cuestión, el hecho de que toda esta etapa en que se negó y que se escondió material fue un tiempo perdido, porque podría, si no hubiera pasado esto, hubiera habido oportunidad de hablar con tantos bisabuelos, ¿verdad? Con tanta gente que el día de hoy no podemos entrevistar y no podemos guardar estos testimonios porque obviamente ya no existen. En cambio, si hubiera hace 20 años, ¿verdad? Podríamos haber perfectamente alcanzado gente que podría habernos dado mucho más información, pues de la que hemos podido lograr. Y claro, había un vacío generacional, un vacío histórico tremendo, una pérdida de tiempo valioso, tanto para los estudios arqueológicos, para los espacios arqueológicos, como para los testimonios, porque además la ciudad de Monterrey empieza realmente pues a llenarse. Ahorita realmente es imposible casi encontrar algo dentro de la misma ciudad, porque es una ciudad cosmopolita, grande, con grandes edificios. Cada día
aleja más de nuestras posibilidades. Pero a pesar de todo, la gente de nuestra región tiene una clara conciencia de ese tema y gracias a la Ley de Nacionalidad y a todas estas genealogías que hemos realizado, junto con toda esta parte educativa, vamos a hacer que toda la gente que ha ido por lo menos realizando sus genealogías también tenga la parte educativa. O sea, no nada más es como mucha gente lo ha hecho como un negocio, sino por medio de clases, de diplomados, de educación. Cuando la gente viene, se le entrevista, se le pregunta cuál es, de dónde viene tu familia, qué costumbres tenían. Aquí no tengo muchas cosas para mostrar en este momento, pero de alguna manera aquí, por ejemplo, con el tiempo sí descubrí algunos baños rituales, algunas mikves. Aquí estoy con parte de mi equipo, con Cintia Sandoval, quien es la fotógrafa que me acompaña a todos los estudios de campo que hacemos y vamos revisando cosa por cosa y arquitecturas y cementerios, etcétera. Está también ahí conmigo en la foto Eva Palacios, quien es la encargada del departamento de genética. Aquí también estoy con un grupo de alumnos de un diplomado que empezó por 4 semanas y terminamos meses trabajando de una manera muy interesante y que estuvimos visitando un municipio, el municipio de Higueras, realmente fascinante el trabajar con gente que también se apasiona por estos temas. Y aquí vamos a hablar un poquito de algo que me gusta mucho. Y esto es los años que se le ha podido dedicar a lo que es el estudio de campo, la investigación de campo. Primeramente, creo que es importante hablar sobre lo que es la investigación. Y la investigación es resolver algo, ¿verdad? Lo que busca un investigador es principalmente resolver. No queremos respuestas posibles. Uno lo que busca es, si te equivocas, vuelves a buscar, no pretendes algo que no sea la verdad. Entonces, es un trabajo de mucha ética y es un trabajo muy interesante. Y es importante porque en esta época la gente dice, investigué en internet o investigué tal cosa. Eso es informarse. Algo que ya está en este caso escrito y es informarse. A lo mejor te puedes respaldar con algo que alguien escribió, te puedes respaldar con algún trabajo previo de alguien. Sin embargo, la investigación es un trabajo de dedicación absoluto en busca de una verdad. Y creo que una de las cosas que nos pueden ayudar muchísimo es pensar cómo la gente que vamos a investigar, cómo pudo haber reaccionado ante las situaciones en las que se encontraba. Lo primero que me pareció muy interesante cuando llegué a Monterrey y empecé a salir, primeramente la gente, existe un fenotipo en la gente de siempre de Monterrey, que es un fenotipo muy propio, diferente al del México en general, y también muy parecido de alguna manera a estos, entre portugueses y judíos, hay una cosa muy clara, muchas veces podría parecer gente de tu misma comunidad, es muy interesante esto. Otra cosa que fue muy interesante es que las costumbres de Nuevo León y Coahuila, a diferencia que la del resto de México, son totalmente diversas. ¿A qué me refiero? Primeramente llegas a municipios de Nuevo León y los municipios hasta el día de hoy, a excepción de un municipio que está muy cerca de nosotros, que se llama Santiago, y bueno, como está a una distancia de carretera de 15 minutos, la gente se ha convertido en el pueblo, digamos, cercano, es el que ha cambiado más.
Pero en realidad tú te vas a los municipios de Nuevo León y de Coahuila y pareciera que están suspendidos en el tiempo, pareciera que el aire no corre, pareciera que nunca cambió nada. Es algo verdaderamente fascinante, me parece absolutamente encantador. Me gusta que no ha llegado esa tendencia de que todo tiene que hacerse igual. Aquí en México tenemos una cosa que se llama los pueblos mágicos, pero llegó un momento en que todos los pueblos se parecían. Y creo que no hay nada más importante que conservar nuestra esencia. Digo nuestra porque pues Nuevo León y Coahuila son parte de mí. Las casas con una arquitectura que justamente ahorita que estaba en Portugal el año pasado, estuvimos fotografiando mi hija y yo y vimos algo sorprendente. Mandaba fotos a México y parecía que estuviera en Mina, Nuevo León o en alguno de nuestros pueblos. Una arquitectura muy similar a la de La Raya de Portugal. Y parte de nuestro trabajo ha sido pues ir a fotografiar toda esta arquitectura, todos los simbolismos que sean posibles, los cementerios, las capillas. Algo fantástico de Nuevo León es que realmente los pueblos tienen una capilla pequeña, generalmente la misma capilla que hubo desde un inicio. Cosa que difiere de la Ciudad de México o de otras zonas de México, que generalmente tienen cantidades de iglesias, incluso muchas iglesias dentro de un solo pequeño pueblo, por ejemplo. Y aquí no, aquí se mantiene esta pequeña y austera capilla, generalmente muy similares todas. Otra cosa que es muy interesante es la gastronomía de Nuevo León, porque Nuevo León básicamente tiene, en su forma original, no hablo ahorita que ya tenemos sushi, tenemos todas las variedades de cocinas tailandesas y todo, no, pero vamos a hablar de la cocina original de Nuevo León. Es una cocina principalmente kosher. He hecho un estudio básicamente en la mayor parte de los municipios. Mi mamá nació en Coahuila, mi abuela nació en Coahuila, así que estoy inundada de toda esta información por ese lado. Pero básicamente la cocina de Nuevo León, el único platillo básicamente que encontramos es el asado de puerco, que yo lo identifico como un platillo que trae la gente de San Luis Potosí para principios para 1900, cuando se va a construir el Palacio de Gobierno de Bernardo Reyes. Traen un grupo de gente de San Luis Potosí y yo creo que llegan muchas influencias. Ellos se colocan del lado contrario del río Santa Catarina, que es el río que nos cruza, que cruza nuestra ciudad. Vamos a encontrar que la comida es muy simple, es como una reducción al máximo de una cocina grande como la sefaradí, que definitivamente es una de las cocinas más exquisitas que existen y más variada, y realmente ha sido un disfrute ahorita estar, de hecho, en Córdoba, ahí en la Casa Mazar, comiendo tan rico y en tantos lugares. Pero no, aquí todo eso se tuvo que reducir al máximo para poder evitar que la Inquisición pudiera percibir esta comida como judía. Y sin embargo, tenemos estas pequeñas siempre empanadas y tenemos el cabrito, tal y como lo hacen perfectamente, como en La Raya, como se hace en Belmonte, como se hace en estos lugares, con el mismo ritual. Encontramos familias que durante generaciones han manejado el mismo corte del cabrito y son las mismas familias por generaciones. Entonces encontramos una serie de situaciones que se repiten en nuestra cultura. Por ejemplo, como hay familias que vamos a ver que hablan sobre el ritual de la muerte, sobre cómo debe de llevarse al final, que el cuerpo debe de lavarse. Entonces vamos a encontrar familias que traen muy claramente definido este tipo de tradiciones. Increíble, y otra cosa increíble de los municipios de Nuevo León es que no tienen restaurantes. Todavía el día de hoy vas a municipios que si no te dicen dónde queda la tiendita del pueblo, pues no hay, te la abre un señor y está dentro de su casa la tiendita del pueblo. La gente
no tenía la costumbre de invitar gente a comer, como en general sucede muchas veces en otros lugares, por ejemplo, como en la Ciudad de México, que todo el mundo iba a la casa de todos. Hay costumbres diferentes, no se mezcla la leche con la carne, no existen en nuestras recetas típicas de aquí. Pues sí, fue definitivamente fascinante esto, pero se detuvo en un momento dado por mucho tiempo debido a que estuvo una época en que el narco estuvo muy fuerte en México y bueno, pues eso nos detuvo. Y también, pues por ejemplo, siempre quise traer mucho más a ciertos lugares de Tamaulipas, pero bueno, desafortunadamente hay lugares donde nos es mucho más complicado poder avanzar y hay lugares que nos han dado unas respuestas muy, donde hemos encontrado evidencias arqueológicas increíbles, pero que se están trabajando para el libro que esperamos yo pueda publicar dentro de los próximos meses. Permítanme tantito. Entonces, hablando sobre esta investigación y de cómo trabajar, para concluir, me gusta decir, para la gente que esté interesada en lo que es la investigación, las preguntas que tienen que ser, ¿cómo puedo comunicar? ¿Cuáles eran las preguntas que se hacían nuestros, estos fundadores, estos primeros habitantes, estos familiares que probablemente muchos de ustedes tienen, porque actualmente mucha gente busca sus orígenes o saben que había este origen y están buscando definitivamente encontrar más respuestas y creo que es un muy buen tiempo para trabajarlas. Yo creo que la primera cuestión es, primeramente, nunca inventarnos cosas, nunca agregar cosas que no hay. Si no hay una prueba en nuestra familia, no pasa nada. Debemos comprender que a veces pasan demasiados años y es muy difícil a veces que una familia haya podido aguantar tantos años estos cambios y además llegan muchas influencias a través de los años. Llega gente y llegan otras cosas. Entonces yo creo que lo primero es nunca agregar información o inventarnos información que no es, como inventar y agregar platillos que no existen. No, yo creo que partir siempre de la verdad. Y cuando vayamos a entrar de esto, preguntarnos qué hacían ellos. Como por ejemplo, ¿cómo se comunicaban unos judíos con otros sin que los atraparan? O sea, la primera pregunta que alguien se haría es, ¿cómo me puedo comunicar? ¿Cómo me puedo identificar con otro judío, con otra persona judía sin ser atrapada? ¿O cómo protejo a mi familia? ¿O cómo continúo viviendo como judío con todo lo que implica bajo la mirada inquisitorial? Cuando tú te haces estas preguntas inicialmente, y sabes cómo vive un judío, o sea, cómo funciona un judío, las respuestas te van a quedar más claras y te va a ser mucho más fácil poder identificar esto en la región en la que te encuentras. No importa, donde hayan llegado judíos, tiene que haber pruebas, tiene que haber hallazgos, tiene que haber evidencias. Lo que sucede es que no ha habido una inversión para gente que busque estas evidencias. Y lo digo por cuenta propia porque básicamente yo he pagado mis investigaciones durante todos estos años. Entonces, yo pago las salidas y el tiempo ahí, claro, agradezco a gente porque como comento, como Cintia, como Eva, o hay más gente en mi equipo que no cobra, que lo hace porque está en busca de participar en un proyecto tan importante y de tanta calidad. Pero al final de cuentas siempre tenemos que llegar a las preguntas iniciales. ¿Cómo pensaban? ¿Cómo funcionaban? Y hay que pensar siempre que funcionaban como judíos, ¿ok? Y recordar también que esta gente era bastante religiosa. Y es algo muy importante. Por eso encontramos, por ejemplo, en Nuevo León y en Coahuila, además de toda la cantidad de cosas que tenemos, están costumbres como regalar, por ejemplo, unos árboles primeramente tener en la casa higueras, granadas, limones y, por ejemplo, el hecho de regalar a una familia cuando recién se va a casar. Y estamos llenos de costumbres y de tradiciones, pero bueno, eso nos tardaremos mucho tiempo más en esto, ¿verdad? Las genealogías. Aquí ponemos algunos apellidos, ¿verdad?
de los que vamos a encontrar aquí en Nuevo León. ¿Sí? Estos son apellidos típicos de la Garza, Treviño, Navarro, Núñez. Están los Castaño de Sosa, que no se oyen mucho actualmente, los Morales, dependiendo si estamos en las zonas más de Coahuila, Saltillo, cómo se encontrar en la zona de Coahuila, los Flores, o sea, depende en qué zona vamos a encontrar. Los Sánchez, los Benavides, González, vamos a encontrar a todos estos González en Suazua y en Marín, junto con los Montemayor y los Villarreal. Tenemos a Rodríguez por todos lados también, porque obviamente también estas familias son los mismos Rodríguez que llegaron con Carvajal, no nos olvidemos que ellos también son Rodríguez, Martínez, Carvajal, Fernández, Gómez de León, Salinas, Quintanilla, Farías, que están también aquí en Elizondo, Lozano. Tenemos, por ejemplo, básicamente en las actas que trabajamos, siempre vamos a identificar, por ejemplo, tenemos una de las familias más importantes, es la familia de la Garza, que descienden de Constanza de la Garza, que fue junto con su hermano, fueron víctimas de un auto de fe en Canarias, y de esta persona van a descender cientos de miles de personas en Nuevo León y Coahuila. Los que vamos a encontrar en Texas son básicamente gente de Nuevo León y Coahuila que va en un momento dado migra y se va a ubicar en Texas, pero estamos hablando que somos todas las mismas familias. Generalmente todas estas actas te ponen el nombre, te van a poner la casta, entonces vas a encontrar diferentes castas. Nuestros judíos, principalmente portugueses, van a ponerse español porque portugueses era obvio que eran judíos, entonces nadie quería aparecer como portugués porque pues era una manera de que la gente se diera cuenta de esto. Tenemos la fecha en que en que sucede, aquí lo vemos, 20 de febrero del 69. Perdón que esté en inglés, pero es que de otra, bueno, tiene parte y parte, ¿verdad? Está como mitad y mitad. Información técnica, testigo, información de entierro, tiene la información de la esposa. A veces van a venir en algunas actas los nombres de los padres y ya, por ejemplo, en muchos casos vamos a encontrar lo que se llaman dispensas matrimoniales, donde básicamente tenían que hacer un escrito enorme de cuál era la relación entre las dos personas que se iban a casar, ya que tenían que justificar por qué se iban a casar dos personas que eran primos. Y vamos a encontrar que todos en Nuevo León son primos que se van a casar. Todos. A excepción a lo mejor de algún grupo que no era este grupo de portugueses, vamos a encontrar que la mayor parte de la gente se casa entre ellos, hay una endogamia constante y entonces vamos a encontrar que las dispensas viene toda esta explicación en donde nos explican que este es el primo de que llegó por este medio y así pasan hojas. También tenemos los testamentos, por ejemplo. Un momentito, por favor. La comunidad del Nuevo Reino de León era una comunidad tremendamente cerrada. Obviamente estaban cuidando sus intereses, sabían de lo que era este miedo y de lo que y las equivocaciones a lo que podrían llevar, ya que también recordemos que muchos de estos judíos que estaban en México durante estos autos de fe se van a casar con gente de aquí o van a llegar a esconderse al Nuevo Reino de León. Imaginemos primeramente que Monterrey y Nuevo León, Coahuila, pues realmente está complicado, son las que son complicadas para llegar. Vamos a darnos cuenta que estas familias también se dividen en pequeñas como rancherías, digamos, como porque se dividen incluso por familias. Una parte de la familia puede quedar aquí, la otra se va a esconder más allá. Y por eso también nos damos cuenta que estos pueblos no tienen un gran movimiento en mucho tiempo. Tenemos claro, está centralizado aquí en Monterrey un grupo también de familias y ciertos sucesos suceden aquí, ¿no? En esta zona.
Y otra cosa interesante es que, de hecho, en algún momento dado se va a tener que mandar una persona que quisiera formar parte del nuevo reino de León, va a tener que mandar una carta para, primeramente, pedir ser parte de este reino y ver ser admitido. Algo no muy diferente de lo que hacemos en las comunidades judías. Como veíamos, hay muchas familias importantes, básicamente... tenemos un grupo de familias que son la familia de la Garza, que se casan con Treviños. Vamos a ver que básicamente van formando grupos familiares y luego están interrelacionados. Vamos a ver que está también la de Diego de Montemayor, donde está también Baltasar Castaño de Sosa, y está Alberto del Canto, que se casa con la hija, con Estefanía, que es la hija de Diego. Y Diego tiene 3 matrimonios y en su primer matrimonio tiene una con Inés Rodríguez. Entonces estamos hablando otra vez que tenemos a los Rodríguez, tenemos a los de León, tenemos a Alonso de León, la familia de León es la familia del señor Carvajal, que es don Luis de Carvajal, los Rodríguez, los de León. Vamos a verlos también muy ubicados en la zona de Cadereyta, donde ellos van a fundar y se van a mantener. Los territorios se dividen por familias. Y sí llega a haber algún poco de migración entre familias o entre casamientos, pero a final de cuentas vamos a encontrar que todos aquí están y todos forman una sola familia. Por ejemplo, nada más para finalizar, un ejemplo de endogamia es esto, por ejemplo, vamos a ver arriba a Blas de la Garza Falcón. Mucha gente comete el error en México ponerle Blas María, que es otra persona, que no lo es, Blas de la Garza Falcón, que se casa con Beatriz González Hidalgo Navarro. Pero vamos aquí, lo importante de este punto nada más es que veamos que ellos tienen a sus propios hijos, ¿correcto? Que son Lázaro de la Garza y Miguel de la Garza, quienes se casan. Y ellos tienen a sus hijos y casan a los nietos. Este esquema, perdón un momentito. Este esquema lo vamos a verse repetir cientos de veces. Estaba las familias judías del Nuevo Reino de León, estas personas como Blas de la Garza, que es definitivamente alguien muy importante, uno de varios hermanos. Vamos a ver que tenían perfectamente organizada su vida, su forma de vida y cómo iba a ser la distribución de sus familias para poder heredarnos un futuro del cual ahorita Monterrey, Nuevo León, Coahuila, pues definitivamente tal vez sufrieron bastante en el sentido de que fue muy difícil salir adelante y lograr estos objetivos, pero el objetivo finalmente tienen cientos de miles de descendientes y creo que creo que también eso es una victoria. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta plática. Bravo, Katia, espectacular, sorprendente y entusiasmadísimo con esto que estás contando. Y no te cuento cómo está la gente, hay comentarios que ahora vamos a leer. Como para un seminario vamos a terminar. Creo que hasta el domingo no nos vamos. Pero no, me encanta la idea, me encanta. Vamos a dejar muchas puertas abiertas. Entre saludos y comentarios, creo que realmente no tendríamos que quedarnos toda la noche interrogándote. Es un tema apasionante y realmente no es muy conocido, por lo tanto no hay muchas oportunidades donde escucharlo, así que nos sentimos muy contentos de haberte recibido con este tema tan apasionante y con tus investigaciones tan Muchas importantes. Gracias. El honor es para mí. Además, con el tema de cómo investigar, tengo una sorpresa para después de algo que va a haber dentro de 15 días, pero la voy a contar después. Encantada. Vamos a ver los mensajes. Por lo pronto, Raquel Sonana, que nos saluda desde México. Diego Richardson Nishikuni dice que hace más de 40 años conoció una familia Skolnick en Salt Lake City, en Utah. No sé, esto sirve para preguntarte, tu apellido es Ashkenazi,
¿Podés contarnos tus orígenes? Claro que sí. Mi apellido es Shkolnik, que es Ashkenazi, toda la familia del lado de mi padre es de Ucrania, justamente como la persona que nos contactó, que habla de la zona por ahí de Vinnytsia y toda esa zona. Pero creo que algo que es interesante, algo muy interesante, es pensar que en realidad no estamos hablando de la historia sefaradí, estamos hablando de la historia judía. Y luego, más allá de eso, hablamos de la historia de la humanidad. Yo creo que de alguna manera lo más importante que tenemos todos, independientemente de todos nuestros orígenes, que ahorita te completo, yo creo que lo más importante de todo es que en el caso de los judíos, todos somos judíos. Simplemente fue un accidente geográfico el que nos tocó. Y realmente, finalmente, pues venimos de Israel. Ese es, a final de cuentas, el punto que nos une como tribu más hacia atrás, ¿no? Y la verdad también a veces no pensamos que Europa es tan pequeño, que los judíos también tuvieron se movieron muchísimo, ya tenían un gran trade, un gran movimiento de venta y de movimiento a través de todas, tenían rutas que llegaban hacia la India como terminaron llegando hacia América. Entonces, y vamos a encontrar que por eso tenemos gente que es sefaradí, que tiene familias ashkenazim, gente que no salió de aquí hace 400 años, tiene primos que se apellidan Cohen o Lieberman. O sea, eso es lo que te decía, que al final de cuentas tenemos que encontrar toda esta relación. Claro que sí. Tengo el apellido Schwarzman también, mi abuelo, un cantante de ópera, nacieron en Rumania, se fue en Argentina, tengo una gran cantidad de familia en Argentina. Schwarzman y Saglul, ahí el señor Saglul se casó con mi tía y ahí, bueno, no sé, hay mucha familia que ya no tengo mucho contacto desafortunadamente, pero me encantaría, porque pues hay que volver a regresar allá. Y mi abuelo llegó a México, se casó con mi abuela en Coahuila, y bueno, y todo el lado de mi abuela en Coahuila, pues también orígenes judíos y familia de origen criptojudío. Entonces, a final de cuentas, me tocó la ventaja de tener de todo. Crecí en la comunidad judía, tengo todos los estudios judíos, cantidades de seminarios en Israel y estudios en Israel, viví 13 años en Israel, soy israelí también, entonces de alguna manera, sí, yo creo que para mí lo que más me gusta es el estudio del judaísmo y como le dicen, el Machshevet Israel, el pensamiento judío, creo que es una de las, ese es mi área. Diego, que era el que preguntaba, nos saluda desde Reino Unido. Raúl Pesach desde Xalapa, en México. Saludos, Raúl. Esperamos verte pronto. Estrella Levi agradece el esfuerzo. George, saluda desde Miami, Florida. Saludos desde San Miguel de Allende, Homero Adame. Desde Jalapa, Veracruz, Samuel. Desde Monterrey, en Nueva León, México. Ahí está, por ejemplo, un señor Flores, justamente de Coahuila. El apellido Flores, obviamente su familia viene también, tiene orígenes judíos. Esta debe ser pariente tuya, Schwartzman de Monterrey, Nueva León. Exactamente. El amigo Emilio Chuaire desde el norte de Argentina, desde Resistencia. Patricia desde aquí, desde Buenos Aires, muy interesante, gracias a vos. Nelson, saluda, Shentov Ereptov. Aida Ben Altalef también desde Tucumán, saluda Aida, desde Panamá. Saluda Víctor Maduro, desde Inglaterra, desde Reino Unido, Melissa Darling. Elisheva desde Miami, Shalom a ti. Liliana, estuvimos en Portugal gracias a ustedes visitando lugares hermosos, dice Patricia Ludwig. Debe ser, nosotros uno de los grupos fue con gente de México, claro que sí, esperamos los viajes. Desde Barranquilla, Colombia, saluda Víctor, desde Tucumán, Aida, desde Hermosillo, Sonora, Elizabeth, mirá qué apellido, Carvajal Milán. Desde Río de Janeiro, José García Martínez, desde Corrientes, Sandra, ya vienen las preguntas.
Rosa Kleiner desde Buenos Aires, para los mexicanos seguro conocen a mi primo Sergio Kleiner, gran actor radicado allí hace 30 años. Bueno, sí, son un actor muy famoso aquí, claro. Desde España, Moisés de León. El de España, así como los de Reino Unido, ya es medianoche, así que se están quedando hasta... Muchas gracias. Muchas gracias, claro. Diana desde Haifa, que es más tarde todavía, es una hora más. Más tarde, ¿cierto? Jesús desde México. Katia, querida, gran abrazo, te dice Ethel Krause. Ethel es una gran escritora que vale la pena que un día la inviten, también prima mía. Ya estamos tomando nota. Mira, tomamos nota porque, como decimos siempre, por supuesto que vamos a hablar de Maimónides y de Ibn Gabirol, de hecho vamos a hablar, pero nos gusta encontrar temas nuevos, temas que no se den tanto a conocer, como es el caso de tu charla de hoy. Claro. Sofía Betina Suaya saluda desde el barrio de Once, aquí en Buenos Aires. Claro. Daniel Cavazo desde Monterrey, México. Daniel dice, hola Katia, gracias por la charla, listos para escucharte porque esto era temprano todavía. Gracias, paisano. Después vamos a terminar con los saludos. Desde Lisboa, otro que le gusta acostarse tarde, Jorge. Hola, Jorge. Desde Uruguay, Pablo. José Ben Israel Ladino, Shalom desde Colombia. Esto preguntaron un par de veces si queda grabado. Sí, en el canal de YouTube quedan todos estos eventos grabados, así que suscríbanse. Oscar García desde Monterrey. Ya me estoy anotando cuando se pueda viajar, Monterrey va a ser un destino, ¿eh? Ah, no, definitivamente te vas a sorprender. Definitivamente. Vamos a llevar a Lili cantando, vamos a hacer algo en Monterrey. Definitivamente, Lili, tienes que ir a cantar. Estábamos platicando justamente eso con Marcelo. Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación. Ya vamos a organizar también un viaje para conocer las raíces criptojudías por México. Un interesante viaje, bien. Además de que hacemos España y Portugal. Definitivamente, Lili. Pablo dice que en Maracay, Venezuela, vive un sacerdote católico descendiente de judíos marroquíes, una rama, la materna, mestizada con indígenas. Usa el nombre hebreo Aarón Hernán Tapiero. Bueno, para llegar a una línea de los chuetas, pues era un grupo bastante reducido. Algo que es importante es que no es tan complicado a veces demostrar ciertas líneas. Para aquellos que están interesados en los manuscritos de Luis que Carabajal, cuando salió la noticia de la aparición del libro y todo esto, hay varios artículos que están en nuestro sitio de internet, en sfarad.com, así que los invitamos. En el buscador, pone Luis de Carabajal y van a aparecer varios artículos sobre este manuscrito que afortunadamente se recuperó y está donde tiene que estar, al menos en México, y ojalá vuelva a Monterrey. Está hecho, los artículos están encadenados, así que se puede ver todas las explicaciones, las investigaciones y lo que se hizo para el armado de esta nueva edición de los manuscritos de Luis de Carvajal. Homero pregunta cómo se autodenominaban aquellos judíos. Supongo que a estos que estaban los que mal llamados nuevos cristianos, ¿cómo se autodenominaban? Bueno, yo creo que es esta pregunta interesante, que es lo que vimos hace rato. Yo creo que yo dentro de mi comunidad, o ustedes, nosotros nos llamamos judíos a nosotros mismos. O sea, sabemos que somos judíos. Pero yo creo que ya dentro de una situación de ser forzados, a lo mejor ahí ya la palabra que se otorga posteriormente es la de anusim, los forzados. Alguien puso ahí los obligados, que es una versión, o los violados, que tenemos esta variedad. Pero al final de cuentas, es lo que vuelvo a recordar, la comunidad judía a sí misma se veía como judíos a sí mismos. Por supuesto. No había otra manera de verte. Aquí preguntan de Teresa de Ávila, pero yo diría que no nos metamos en ese tema porque tenemos que buscar quién habla específicamente. Pero sí era sefaradita también. Absolutamente. Ya vamos a traer sobre Teresa de Ávila. Vamos a traer, conocemos al alcalde de Ávila, vamos a ver si lo convencemos para que hable de esto. Sí. Susana desde Buenos Aires.
Bueno, acá entra una discusión entre dos personas, pero la voy a saltar porque es entre ellos. Muy buena charla, dicen de Julio desde Costa Rica. Gracias, Julio. Chanato va, dice Etno. Muy buena charla, dice Aida, la tucumana. Gracias. Nos debe unas empanadas, Aida, que dice que hace muy bien empanadas tucumanas. Con ese apellido tal vez me suena que hace más que empanadas sefardítas. Absolutamente, no, pero es tucumana y judía, así se... Tiene muy fuerte las dos partes. El apellido Palomo y es de Coahuila. 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 Mira, si hay algo que nos cuesta lo de esta parte del cono sur, es decir, las ciudades mexicanas. Claro. El maestro de anatomía en la universidad le dijo a mi madre que tenía rasgos judíos. Ojo con eso, que los rasgos, hemos escuchado muchas veces que dicen, no, porque tiene la nariz grande y ojos claros. Bueno, pero esos son unos judíos que no eran precisamente los que venían desde la península, ¿no? Pero sí, pero sin embargo sí existe un cierto fenotipo que es identificable, pero como dices tú, también hay estereotipos, definitivamente. Exactamente. Y puedo contestarle nada más a este señor que pregunta que si tiene algún interés, la gente que tenga interés de realizar su trámite de la nacionalidad para Portugal o que quiera realizar sus genealogías, claro que nos pueden contactar al Centro Carvajal, también tenemos una página de Facebook, pero lo primero necesitamos más que el apellido principal, necesitamos que consigan las actas de sus abuelos para poder revisar y ayudarlos mucho más, y con todo gusto les podemos ayudar. ¿Quieres dar una dirección de correo de la web, del sitio del centro? Sí, pues principalmente, mire, la verdad es que tenemos, por ejemplo, el de contacto @centrocarvajalsefarad.org. Tenemos página de internet y tenemos nuestro Facebook, ahí les podemos dirigir de todas maneras para la gente correcta y para que sepan que bueno, existe esta posibilidad y no nos vamos a dejar llevar por un apellido. Tenemos que indagar un poquito más atrás de eso, pero con todo gusto podemos ayudarles. Sí, porque por ahí decías que tenías los Rodríguez que eran judíos, pero eso no quiere decir que todos los Rodríguez sean judíos. No, porque... pero fíjate que se puede decir que una gran cantidad de Rodríguez de Nuevo León y Coahuila son de origen judío, como los de La Gorta, los de León o los Villarreal, o esos, ya no tienes pierde. Aquí. Bien, acá, Katia, te piden que hables de los arcaísmos del ladino judeo-español, no sé si ese es tu tema. Ah, claro. Claro. Que utilizamos en el noreste. Bueno, mira, básicamente también es un tema amplio, que es lo que hablábamos. Definitivamente yo creo que como en todos lados los judíos tenían, tanto en la península ibérica como los ashkenazis tenían el yiddish, los judíos de la península ibérica tenían lo que conocemos como judío español o el jaquetía que está en la zona sur, etcétera. Lo que sí es que tenemos muy claro es que Nuevo León sí existe una cantidad de palabras que tienen que ver con un tipo de judeo español de la zona y que es bastante amplio, tenemos muchas palabras. Comentaba yo el otro día que la palabra huerco, que es una de las palabras y además es un personaje muy importante dentro de la literatura sefaradita y de ladino. Por ejemplo, está Yoja, no sé si ustedes conocen a Yoja. Claro que sí. Yoja siempre platica, ¿no? Siempre habla sobre el huerco. Lo increíble es que aquí el huerco se le llama a todos los muchachos, jovencitos o jovencitas así traviesos. Ay, dile a esa huerca que salga de ahí. Llámate al huerco que mira lo que está haciendo. Entonces aquí la palabra huerco y huerca habla de estos jóvenes, niños, jovencitos, jovencitas, son niño, niña, ¿no? Que está relacionado con la travesura, no con el demonio, así. Y lo que comentaba justamente el otro día es que justamente el huerco también en el ladino no es el demonio, Satanás, como existe dentro del catolicismo la idea de un demonio, así, sino es alguien que viene también que lo manda a Dios para que haga una cantidad de cosas traviesas. Entonces sí tenemos definitivamente Nuevo León y Coahuila. Hoy no tocamos el tema de las costumbres, pero bueno, definitivamente
sí somos el centro de criptojudaísmo, de los más grandes que existen definitivamente y comprobados, tanto genealógicamente como de costumbres. Y también heredamos también nuestras palabras. También está, por ejemplo, Lepe. Ese me la dio hace muchos años, hace unos par de años, mi amigo Fortino, que es uno de mis asesores. Le dicen lepes a los niños. Y mucha gente aquí se marcaba como originaria de Lepe de Huelva, por ejemplo. Y le decían, oye, dile al Lepe ese que venga. Entonces, sí, tenemos muchas palabras que ya tendríamos que revisarlas en su momento. Ya estamos, falta muy poquito. ¿Nos dices 2 palabras sobre Bárbara Estrada? De la Ciudad de México, dice si podrías dar una biografía. Ah, no, Bárbara Estrada dice de la Ciudad de México, podría dar una bibliografía. Ahora entendí, una bibliografía. Bárbara, estamos ahorita, llevo bastante tiempo trabajando sobre un libro, así que dame una chancita, un tiempo, y estará publicándose todos los hallazgos, todas las evidencias arqueológicas, todos los estudios dentro de este libro. Bien, seguimos con los saludos desde Buenos Aires. Preguntan si Monclova es parte de este nuevo Reino de León. Claro, definitivamente. Es en Monclova donde arrestan al gobernador, a Luis Carvajal de la Cueva, y donde Gaspar Castaño de Sosa sale con esta gran cantidad, como de 200 personas, para salvarlas, y se las lleva en un trayecto amplio hacia Nuevo México. De ahí es donde los de Nuevo México dicen que tienen algunos orígenes, pero muchos de ellos también terminaron regresando a esta zona del Nuevo Reino de León. Piden de vuelta el correo. ¿Cómo es el correo? Se lo voy a escribir en el chat. Gracias. Vamos a poner contacto @ ¿Sí? Centro Carvajal, con V, sí. Centro Carvajal Sefarad.org. Bien, ahí se los escribí en el chat, lo tienen escrito en el chat. Saludos desde Querétaro. Gracias. Excelente presentación, Marja Timatová, dice J. Bolaños. Gracias. Hola, Sebastián Pulgarín. Tengo una pregunta. La diferencia entre sefardí y sefarad. Bueno, sefardí y sefaradí en la práctica es lo mismo. Algunos preferimos decir sefaradí, pues son los que vienen de sefarad. Y la historia de sefarad, si quieren saber por qué sefarad se le dice sefarad, en el programa que tenemos de Sefarad de radio, en Radio Sefarad, que lo pueden escuchar el viernes en radiosefarad.com, el de mañana, que ya debe estar publicado en radiosefarad.com, explico por qué se le dice sefarad a España y por qué es un error que se llama así, aunque ya está aceptado. Escuché relatos en Buenos Aires, dice Lea Greenblatt Goldschmidt, acerca de la familia de linaje que tienen estancias se encuentran entre las antigüedades de la casa elementos de la liturgia judía que pueden haber escondido sus ancestros, criptojudíos que pueden haber llegado en la época de la colonización española. Claro que sí. Acá les repito la dirección de contacto. Saludos desde Higuera y estamos terminando. Higueras, Alfonso Barragán. Increíble lugar, Higueras, un lugar que vale la pena trabajar. Saqué un par de fotos ahí, justamente una de las diapositivas en Higueras. Tiene, de hecho, una arquitectura muy similar a Belmonte. La revista Saber Más nos dice, bueno, ellos saben, porque se llaman Saber Más. Gracias, revista Saber Más. Monclova hace un cortijo de Fuentes de Andalucía. Gracias por la exposición, dice Diana, de Dalia desde Colombia, Marja Timatová. ¿Cómo se va a llamar el libro? Así lo buscan. No lo puedo decir todavía. Ah, bueno, el editor no la deja. Bueno, ya lo publicaremos en Sefarad, ya lo publicaremos. Definitivamente vamos a presentarlo aquí. Con todo gusto. Bueno, antes de darle la despedida para que despedir a Katia, quiero recordarles que la agenda la mandamos siempre por mail y está en sefarad.com. Ahí pueden suscribirse al boletín donde enviamos todo. Y Lili, ¿querés despedir a Katia y las próximas actividades?
Bueno, lo decimos ahora. Bueno, se lo acabo de decir a Katia que me encantó la presentación. Me parece un tema apasionante y para hablar un seminario entero. Ya estamos organizando un seminario para cuando se pueda viajar. Nos llevamos a toda la gente a Nuevo León para poder escucharte y visitar los lugares. Definitivamente. La próxima presentación también viene desde México, interesante. Tenemos 2 semanas dedicadas a la cultura en México. Vamos a tener la próxima semana a Sofía Bejarano de Golver, es una escritora. Ella nos va a hablar sobre la importancia de rescatar las historias familiares, de no dejar que los ancestros mueran en la memoria y también que las nuevas generaciones sepan de dónde vienen. Ella escribió 2 libros sobre sus propias historias familiares, del lado paterno y del lado materno, y nos va a hablar un poquitito de cómo recoger estas historias para plasmarlas y transmitirlas a nuestras nuevas generaciones. La semana siguiente, la sorpresa que tenía para ustedes es que esto es el 8 de octubre, va a estar nada menos que Ginny Milgrom contándonos cómo se investiga en registros medievales de España y Portugal. Hoy tuvimos la parte de América post-expulsión, digamos. Ginny nos va a hablar, seguramente la conoces a Ginny, Katia. Claro. Es una investigadora increíble. Una trayectoria, sí. Absolutamente, y así que vamos a estar viendo cómo se ven los archivos de la Inquisición y en general los registros medievales de España y Portugal. Esto lo hacemos junto con la Jewish Heritage Alliance. Y esto domingo es dentro de 2 semanas, ¿verdad? Esto es dentro de 2 semanas. No el próximo jueves, que la tenemos a Sofía Bejarano, sino que es el siguiente. Y bueno, les contamos que los encuentros de Al-Had esta semana, este fin de semana, este domingo tampoco van a estar porque estamos en las altas fiestas en Yamim Noraim, va a ser el día de Yom Kippur, así que recién volveremos el 4 de octubre con una nueva actividad y por eso les deseamos escritos seáis todos en el libro de vida buena, una frase que usamos los sefaradíes para saludarnos en estas fiestas, además del tradicional Mar Hatimatová. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Katia, interesantísima la charla, la gente está entusiasmada, siguen llegando mensajes, intentaremos pasártelos aunque terminemos la transmisión. Todos, y bueno, si no, se pueden contactar contigo al mail que les dejamos, mandarnos el mail. El video de la presentación de esta actividad va a quedar en esta misma dirección, lo pueden encontrar, así que lo pueden ver cuantas veces quieran y tomar la dirección de mail que les dimos. Pues muchísimas gracias a Centro Carvajal Sefaradas por su labor tan importante, Liliana, Marcelo por su amabilidad, a la gente que estuvo hoy, les agradezco de corazón, realmente son ustedes los que hacen que estos momentos se importen. Les deseo un Mar Hatimatová, que queden inscritos en el libro de la vida todos ustedes. Muy bien. Hasta el jueves que viene. Nos esperamos la próxima semana para acompañarnos en una nueva actividad. Adiós.